Buenas tardes a todos. Como cada año, desde el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, AED, junto con la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa, organiza un foro donde hoy tenemos a 3 invitados de excepción para hacer balance del 2021 que ya pasó y aportar los retos perspectivas para este 2022. Hoy contamos con la presencia de muy buenos amigos, de sobra conocidos las islas por su trayectoria, como empresarios, así como por el éxito de sus empresas. En primer lugar está con nosotros Agustín Enrique Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenas tardes, Agustín. Miembro además del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, consejero además de IFA y consejero de Proesca, de la Autoridad Portuaria y además empresario del sector inmobiliario, entre otros muchos cargos. Como siempre, Agustín, es un lujo contar con tu visión, sobre todo esa visión macroeconómica que mucho nos aportas y del conocimiento del turismo del que tanto sabes. También tenemos con nosotros a Susana del Castillo, directora de Private Equity e Inversiones Alternativas de Casti Capital. Casti Capital, como todos conocen, es uno de los grupos empresariales más diversificados de las islas, con presencia en múltiples sectores. Ella además sabe mucho de startups, con lo cual va a ser una oportunidad para conocer su experiencia en las startups, los proyectos de coinversión, que es una fórmula muy positiva en un sector donde la mortalidad de las empresas de startup al principio pues siempre cae. Con lo cual, muchas gracias, Susana, por estar con nosotros hoy. Y por último, también está con nosotros Pedro Anduesa, CEO de Berlosio Group, que como todos conocen, Berlosio es la compañía líder en tecnología de la información. Además, él es el socio fundador, es un empresario nata con muchísimas inquietudes, con lo cual siempre es una gozada hablar con él. Y además es una persona muy comprometida con la representación empresarial en las islas, porque además es vicepresidente de ATA en Canarias, ha sido presidente de AGE Canarias, entre otros muchos cargos. Oye, pues nada, si les parece, sin más ilusiones, empezamos. A los 2 años que llevamos, ¿no? Y este 2022 tampoco ha empezado nada fácil. Una inflación absolutamente disparada en términos que no veíamos desde hace 30 años, unos precios de la energía en máximos históricos y una sexta ola que nos da poca tregua y además nos ha rebajado un poco las buenas expectativas que teníamos para la campaña esta de invierno turística. Voy a empezar la primera pregunta para todos. Oye, ¿qué balance hacen del 2021 y qué perspectivas tienen para este 2022 que empieza y cuáles entienden que son los principales riesgos o desafíos para sus compañías o para la visión macro? Agustín, presidente, si te parece, empieza tú con esa visión más macro. Venga, arranco con algunas cifras breves para que Susana y Pedro también puedan entrar, matizar y ir a los sectores que ellos también vayan precisando, ¿no? El 2021 ha cerrado en positivo. No ha sido un mal año después de un 2020 muy duro, pero la reactivación ha sido parcial e incompleta, ¿no? Sobre todo respecto a la actividad turística, que en Canarias es muy importante, ¿no? Y desde luego también a eso se ha unido una falta de dinamismo en el consumo doméstico que ha afectado de forma negativa también y le ha restado fuerza a la recuperación de la actividad económica a lo largo de todo el 2021, ¿no? Además, el repunte de contagios que hemos tenido en la última parte del año pues ha supuesto una enorme cancelación de reservas turísticas y ha acabado prácticamente con las expectativas que existían para la temporada de invierno. Era la gran esperanza de recuperación de las cuentas de resultados de las empresas turísticas y ha sido un auténtico masazo, ¿no? La variante Omicron ha acabado con un panel de reservas que teníamos, yo diría que espectacular en cuanto a ocupación y precios para la temporada de invierno, que ahora hemos visto cómo se ha diluido prácticamente en su totalidad y ya nadie espera en el sector turístico en Canarias que antes de abril tengamos buenas cifras y ya incluso se pone en duda lo que pueda ocurrir hasta después del verano, con lo cual pues empiezan a haber voces solicitando la reactivación de ERTES a partir de su finalización a final de febrero en condiciones de exoneración de cotizaciones sociales para el sector turístico hasta el mes de octubre, ¿no? Porque la temporada de verano pues parece que llega con fuerza al área Caribe, donde las monedas locales han tenido una depreciación muy fuerte y van a entrar compitiendo duro con el mercado canario en esta temporada de verano. Bueno, no es que se espere, no es que se esperen temporadas negativas, pero desde luego no se esperan cifras que permitan la recuperación de los cash flow perdidos en todos estos meses, ¿no? Y encaramos 2022 también con algunos riesgos, ¿no? Que conviene tener en cuenta, y ahí tenemos pues la evolución de la pandemia, que aunque todos los expertos sanitarios empiezan a hablar que esto está de alguna manera gripalizándose o convirtiéndose en una gripe más, después de esta sexta oleada
que ha estado marcada por una elevadísima tasa de contagios y las nuevas restricciones que hemos tenido, pues es difícil prever que no vuelva a ocurrir algo parecido, aunque insisto, todos los expertos sanitarios descartan que volvamos a momentos peores de los que hemos tenido o de los que estamos teniendo en estos momentos. Otro efecto negativo que viene, que tú lo has apuntado, pues es el elevado nivel de inflación con el que hemos terminado. Eso nos puede llevar a espirales peligrosas si en la negociación colectiva, en el diálogo social, pues no somos moderados en la negociación de convenios. Incluso vemos que los sindicatos, también preocupados, están pidiendo que pactemos diferenciales sobre inflación subyacente. Mientras las patronales estamos barajando las cifras de la subyacente en torno al 2%, vemos como los históricos de los sindicatos, especialmente de UGT, hablan de cifras objetivos de aproximadamente el 3%, ¿no? Lo cual, cuando en bocas de un sindicalista en estos momentos, pues ahí ves la preocupación que puede existir a que esta inflación, probablemente coyuntural, pues la hagamos más estructural a base de incorporarla a los salarios, ¿no? Esto también puede influir en el consumo, lógicamente, y ahí habrá que esperar a que los precios se vayan ajustando a lo largo de los 2 primeros trimestres del 2022. También en el 22 veremos cómo se van retirando los estímulos, cómo se va endureciendo la política monetaria de los bancos centrales, y eso a países como España le puede suponer dificultades en la financiación y diferenciales que hace tiempo que no vemos en la prima de riesgo, que ha estado pues totalmente anestesiada, ¿no?, en estos meses de barra libre, y donde podemos ver otra vez cómo acudir a los mercados encierra ciertas dificultades, y eso puede generar el gran temor para un país tan endeudado como España, que es la subida de tipos de interés, en lo que afecta a las cuentas públicas y también, por supuesto, a la financiación privada. Otro riesgo que tenemos de cara a 2022 y que hay que analizarlo en el cierre del 21 es el impacto efectivo que vayan a tener los fondos europeos de recuperación, ¿no?, y la capacidad que tenga el Ejecutivo para gestionarlos. Hemos visto cómo se retrasan todas las decisiones, cómo no hay información. El Gobierno de España parece que va a dar alguna noticia en la última semana de febrero, en esa reunión de presidentes autonómicos que va a tener en la isla de La Palma, y a eso estamos todos esperando, y todo esto en el 2022 lo vamos a vivir en un entorno internacional con un crecimiento bastante desacelerado. Magnífico diagnóstico, como siempre, presidente. Bueno, Susana, ¿cómo lo ven en tu sector? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación por participar en el foro. Yo, desde mi punto de vista, mi planteamiento sobre el 2021 es básicamente que hay dos mundos paralelos. El mundo de los mercados financieros, que el 2021 básicamente fue un poco una fiesta, y otro el de la economía real, y más especialmente en Canarias, que todavía estamos muy lejos de llegar a los niveles previos a la pandemia. Estaba leyendo el otro día un informe que todavía estamos un 16% por debajo en ventas minoristas con respecto a 2019. Estamos todavía muy lejos. El Producto Interior Bruto, de sobra conocido por todos, que todavía también estamos muy lejos de alcanzar niveles cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues antes de cerrar el año 2020, ya estaban las bolsas recuperadas, las economías también, la economía real también. Claro, son economías más dinámicas, ¿no? Pero ¿por qué no somos capaces nosotros de ser dinámicos también? Vamos a copiar las cosas buenas, ¿no?, de los demás países y aplicámoslas en España y en Canarias. Me preocupa también, como decía Agustín, la espiral inflacionista, y me preocupa también mucho el reparto de los fondos, que el 2021 se veía como un año muy prometedor y las palabras se las ha llevado el viento. No se ha repartido lo que se esperaba, y yo espero que esa tónica sí que cambie en el 2022 para impulsar la economía. Totalmente de acuerdo con el diagnóstico, Susana. Y ahora andaremos un poco sobre eso en las siguientes preguntas. Pedro, ¿y tú cómo terminaste el 21 y cómo te empezó el 22? Con además un problema logístico donde prácticamente no te llegan ni los equipos, ¿no?
Correcto. En principio, Pipo, ha sido un año, yo creo que el sector tecnológico, tanto 2020 como 2021, no afectó de la misma manera que otros sectores económicos, ¿no? Los dramas que se vivieron en sectores como el turismo, pues para nosotros fueron oportunidades, ¿no? En el sector, sobre todo de la transformación digital. Sí es cierto de que nuestro propio sector también está cambiando, se está produciendo un proceso de concentración de compañía, porque lo que buscamos es la aportación de valor al cliente, muy orientado hacia una propuesta de valor en el negocio. Ya no hablamos de tecnología como esa maquinita que la encendemos y el usuario puede trabajar, sino hablamos de tecnología, de cómo permitimos que sean más competitivos el resto de sectores, cómo los hacemos que aporten valor al negocio y, por lo tanto, en una capa hablando con la dirección, ¿no? Y eso es un reto también, la transformación de nuestro sector, que se ha visto acelerado con el tema de este COVID, ¿no? En el año 2021-2022, y nos ha obligado también a nosotros, como proveedores de servicios, a dar esa capa que antes pues no era tan necesaria o nuestros clientes no nos la pedían con tanta necesidad, ¿no? Evidentemente nos afecta, como tú bien dices, una subida de costes asociados a las materias primas, a la falta de componentes en los mercados asiáticos. Prácticamente toda la infraestructura tecnológica viene del mercado asiático y eso se ha visto afectado pues por la irrupción también de nuevas industrias, como por ejemplo la de los vehículos eléctricos, en el que se requieren también semiconductores, que ha habido problemas en nuestro sector. Y también, por supuesto, vemos riesgos, ¿no? Riesgos en el futuro, vemos riesgos como país en ese crecimiento de los costes asociados de todo el gasto público que ha habido, ¿vale? Y que eso se va a ver repercutido, pues, al final también a nivel de impuestos. Vemos riesgos en la capacidad de esa recuperación de España como motor económico y de Canarias, y, por supuesto, también la alta dependencia que tenemos de ese mercado asiático, ¿no? Sin duda, todos esos son los riesgos, pero también vemos oportunidades, ¿no? Oportunidades en ese modelo de transformación que hablamos como sector, de generación de valor, de mirar más hacia afuera, no mirar de cómo establecer desarrollo de negocio solo en Canarias, de Canarias como una zona de oportunidades gracias a nuestro régimen económico y fiscal para ser exportadores de conocimiento, de tecnología y de salir fuera. Y yo creo que en las crisis económicas, tanto la del 2008 como esta, también es una ventana de oportunidad donde muchas empresas salen hacia el exterior, ¿no? Y eso creo que también debemos aprovecharlo. Definitivamente, bueno, todos estamos hablando del tema de la oportunidad que generan los fondos europeos como la gran esperanza para reconstruir todo esto, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerte, presidente, es: ¿realmente vamos a ser capaces de sacarle partido a esto? Porque además los 70.000 millones que vienen en subvenciones, los 70.000 millones que vienen en préstamos, llevan aparejados funcionalmente cambios reformistas, ¿no? Y fíjate las dificultades que está, por ejemplo, con la modificación de la ley laboral. ¿De verdad vamos a ser capaces de sacarle partido a esto y cumplir con las exigencias de Europa? Agustín, no te consigo escuchar. No sé si les pasa el resto, pero no te consigo escuchar. ¿Estás en silencio? Ahora seguro que me escuchas mucho mejor. Perdona. Que decía que no parece que la Unión Europea vaya a hacer un marcaje muy estricto de las reformas estructurales que tiene que hacer España. Las va a cometer, las está cometiendo, lo hemos visto con la reforma laboral. No parece que lleguen imposiciones muy claras de Europa respecto, salvo algunos aspectos muy concretos. En el caso de la reforma laboral, pues nos pedían acabar con la temporalidad, ¿no? Con la interinidad en el mercado laboral, y nos pedían también que se facilitase la incorporación de los jóvenes mediante herramientas que fuesen capaces de disminuir el paro juvenil, ¿no? Al margen de eso, queda mucho marco laboral que tocar, y hemos visto cómo ha habido total libertad por parte de los interlocutores, de organizaciones empresariales, sindicales y gobierno de España, a llegar a un pacto que al final pues no es el marco laboral que querían las organizaciones empresariales, pero tampoco es el marco laboral que querían gobierno y organizaciones sindicales, que se las veían muy felices al inicio de la negociación, diciendo que esto era un tema que iban a pactar prácticamente entre ellos y que ya lo tenían acordado, ¿no? Porque lo que sí ha pedido Europa es que haya entendimiento, que haya consenso, que haya diálogo con las organizaciones empresariales y que el marco laboral sea fruto de ese consenso. Y por eso las organizaciones
no solo no nos hemos levantado de la mesa, sino que creo que hemos hecho un trabajo impecable desde COE en cuanto a reducir las expectativas de una reforma que nos iba a alejar muchísimo del marco europeo. Tenemos una reforma perfectamente homologable dentro del marco europeo y es verdad que con algunas cosas que nos gustaría que no fuesen de esa manera, pero el consenso pues nos ha llevado a eso, ¿no? Y en cuanto a los PERTES y otras reformas y todos estos fondos europeos que nos deben llegar, esos 70.000 millones a fondo perdido, y parece que también vamos a tirar de los 70.000 que hay que devolver, pues todavía hay muy poca información. Pipo, como tú sabes, en Canarias hemos trabajado mucho y bien, y además en colaboración muy estrecha con el gobierno de Canarias, ¿no? Hay un grupo de trabajo muy potente que a partir de las organizaciones empresariales, tanto de CEO de Tenerife como de la Confederación de Empresarios de Las Palmas, en la que se ha hecho un grupo de colaboración con el gobierno de Canarias para identificar de forma conjunta cuáles son los proyectos y cuáles son los sectores a los que deben llegar fondos para que cambien la economía o para que nos permitan mantener competitividad en los sectores que lideramos, como puede ser el turismo, o para que nos lleguen nuevas economías, como puede ser la economía digital o la economía cinematográfica, etcétera, ¿no? Y ahí se ha trabajado, bueno, los cambios en energía, ¿no? Fundamental también en Canarias, que tiene un sistema energético no solo muy contaminante, sino muy poco competitivo, ¿no? Y ahí se han hecho propuestas que ha aceptado el gobierno de Canarias de consenso con las propuestas empresariales. En las líneas que se trabaja no solo están de acuerdo con lo que quiere el gobierno de Canarias, con lo que quiere el gobierno de España y con lo que nos pide Europa, sino que además hay fondos empresariales dispuestos a entrar en esos proyectos. Y cerrar ese círculo ha sido un trabajo arduo, pero que ahora es muy importante. Pues estamos esperando, después de esa reclamación de la ministra Calviño a todas las comunidades autónomas, de mandar sus proyectos singulares al gobierno de España para analizarlos. Hemos hecho los deberes, lo hemos hecho a tiempo, creo que hemos sido comunidad autónoma ejemplar, pero ahora falta que el gobierno de España tome decisiones, que parece que de momento las toma sobre los ERTE. Y hay quien piensa, y creo que tú eres uno de ellos, que primero quieren definir todos los ERTE para ver qué fondos se van por ahí, para ver qué fondos quedan libres para el otro. Eso sería una mala noticia, pero tal como van evolucionando las cosas, tristemente nos vamos acercando a los argumentos que tú pones encima de la mesa habitualmente. Y en estos momentos ya hay 3 PERTE formalmente aprobados, que es el del vehículo eléctrico y conectado, que se va a llevar del orden de 2.975 millones de euros. Está otro ERTE importante, que es el de salud de vanguardia, en el que colabora el Instituto de Salud Carlos III, y creo que tiene también mucho recorrido, y un tercer ERTE ya también perfectamente definido, que es el de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento. Y ese ERTE pues se lleva 3.558 millones de euros. Y luego hay ya también 6 ERTEs en estado muy avanzado, que es el de economía circular, el de Español Valle de la Lengua, otro de cadena agroalimentaria, uno de industria aeroespacial. Hay un ERTE naval que también, pues esperemos que tenga algunos efectos en nuestra comunidad autónoma. Y luego está la gran novedad, o por última, no por grande, ya cada uno evaluará la importancia que cree que tenga, que es el de economía social y de los cuidados, ¿no? Ese es el ERTE que ha puesto como última novedad encima de la mesa y se está trabajando. Pues con todo ese paquete habrá que trabajar, luego ir a por los singulares y también a esos fondos ya transferidos a las comunidades autónomas y que deben transferir y que deben gestionar, básicamente en transición ecológica, ¿no? De lo que tú también pues tienes mucha experiencia y sabes mucho lo que hay, ¿no? Las dudas sobre la capacidad administrativa de gestionar estos fondos son muchas. Y COE ha hecho un informe bastante demoledor que publicó el 5 de enero pasado, en el que estamos bastante a la cola, por no decir a la cola total de Europa, en la gestión, tramitación y posibilidad de gestionar con éxito estos fondos. Vemos como en España las posibilidades de la administración pública o las capacidades de la administración pública de sacar adelante los expedientes administrativos es escasa. Y cuando la sometes a la presión de todos estos proyectos que van a llegar de forma simultánea, pues veremos que o hay cambios normativos serios
o será francamente difícil tramitar todos aquellos proyectos que tengan que ver con autorizaciones administrativas. Quizá el mundo digital se pueda escapar de esto, Pedro, y ya nos contarás tú ahora algo, pero en el resto de los mundos que tienen que ver con licencias administrativas más físicas, pues las dificultades son grandes, pero desde luego lo que sí tenemos todos claro es que no vamos a dejar, por la parte privada, empresarial, no vamos a dejar que escape esta oportunidad y vamos a presionar a las administraciones públicas en positivo, con trabajo, con ayuda, con apoyo, no mostrando discrepancias, sino buscando soluciones, y ese es el papel que debemos jugar en los próximos trimestres porque nos estamos jugando las próximas décadas. Definitivamente así. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo, presidente, de que Canarias se ha hecho muy bien y ha habido colaboración público-privada y parece que los proyectos pueden estar, por lo menos están bien enfocados y consensuados entre la administración y los empresarios, pero también reconozco que me sorprende que en el punto en que estamos y con toda la relación de PERTE que ha informado el gobierno, no tengamos un gran PERTE turístico, ¿no? Y parece que tengamos un papel secundario cuando el turismo es la principal fuente de riqueza, no solo de Canarias, sino de España. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? En el turismo, como sabes, es demasiado grande para acometerlo. Ellos dicen que eso no es una cadena de valor, que es una red de valor que afecta prácticamente a todos los sectores. En Canarias lo hemos comprobado. En Canarias hemos visto lo que supone la caída del sector turístico a la economía y ha sido una caída total. Nos hemos quedado absolutamente en blanco o en negro, ¿no? Durante los momentos en los que hubo turismo cero. Y eso, por eso a nosotros yo creo que también nos es más fácil entender que es muy difícil acometer un PERTE turístico por la enorme cantidad de sectores a los que afecta, ¿no? Y ordenarlo es muy complicado. Hay que intentarlo y desde luego sería una pena que España no tirase por ese camino, pero en Canarias sí que hemos, como sabes, apostado por el sector turístico de forma importante, de una forma amplia, teniendo en cuenta energía, teniendo en cuenta la digitalización, la incorporación del dato al turismo en Canarias, ¿no? Hay una importantísima alianza con Amadeus que creo que nos puede marcar la distancia a todos los destinos que compiten con nosotros en el segmento de sol y playa. Si conseguimos materializar ese proyecto europeo, estoy seguro que alcanzar a Canarias desde países alternativos como puede ser Turquía, Egipto, Caribe, Túnez, pues será prácticamente imposible en la próxima década. Totalmente de acuerdo, tiene todo el sentido. Susana, antes hablaba de la inflación, ¿no? Y que en verdad ha experimentado la mayor subida de los últimos 30 años con tasas del 6,7%. Y tú que estás en el mundo de las inversiones, y está claro que una inflación alta reduce el consumo, ¿crees que esto va a generar un freno a muchas inversiones por parte de los inversores? ¿Crees que los inversores se van a parar a la hora de ejecutar inversiones dado ese escenario complejo que por un lado contaba el presidente antes de quitar los estímulos y por otro la financiación es más cara y por otro lado unas expectativas de consumo bajas? ¿Cuál es tu opinión al respecto con tu experiencia? A ver, es verdad que siempre que el mercado tiene alguna duda de cualquier tipo, las inversiones siempre se frenan, se ralentizan o posponen decisiones, ¿no? Pero la verdad, el mercado de startups, concretamente que comentabas antes, este sector, está muy, muy activo. El año pasado levantaron 4.200 millones las startups de fondos de inversión en España, 4 veces más que el 2019 y que el 2020. Entonces, yo creo que, por eso digo que hay dos realidades paralelas, ¿no? La del mundo inversiones, mercados financieros y la economía real. Entonces, yo digo, ¿por qué en Canarias no levantamos rondas de capital grandes de startups valiosas? ¿Por qué no aparecemos en ningún informe del mercado de las startups en Canarias? Tenemos muchas empresas muy valiosas. Es verdad que las instituciones públicas han dado pasos para crear un ecosistema en Canarias, pero también es cierto que ese ecosistema se ha quedado un poco regionalizado. A lo mejor no estamos en el mapa nacional. Yo creo que tenemos que seguir empujando para crecer un poquito más entre todos, lo público y lo privado. Tenemos que seguir empujando para que nos tengan en cuenta los grandes fondos. Los canarios valemos mucho. Desde antaño, los canarios hemos sido emprendedores. Los tomateros en Canary Wharf, por ejemplo, ¿qué es eso si no es ser emprendedor, no?
retomemos nuestra genética de crecer y de crear valor para las islas. Totalmente de acuerdo. De hecho, Canarias siempre ha sido una cultura emprendedora, pero lamentablemente, como tú, y lo he compartido muchas veces en la Confederación, cuando tú vas a las universidades y le preguntas a la mayoría de la gente que quiere ser, muchos te contestan que quieren ser funcionarios del sector público porque estamos perdiendo esa capacidad emprendedora, es decir, no estamos fomentando a los jóvenes esa capacidad emprendedora. Y sobre todo eso, perdona que te interrumpa, eso sobre todo lo tenemos que hacer en la educación, en los colegios y a nuestros hijos. Es verdad que es una cosa muy largoplacista, pero es que si no empezamos nunca lo vamos a tener. Que una persona que se esté graduando hoy en día del bachillerato no sepa crear una empresa, a mí me parece un gran error. Eso en Europa no se ve, porque en España no somos capaces de poner una asignatura de emprendeduría en los colegios, de ir a crear una empresa, de levantar capital, de hacer un plan de negocio. Y además es que de verdad, o sea, aunque luego no vais a hacer un negocio, esos conocimientos los aplicas en tu economía de hogar igualmente, que tampoco es conocimiento desperdiciado, son cosas vitales para cualquier español. Totalmente de acuerdo. Hay dos asignaturas que tenemos siempre pendientes. Una es esa y otra que tenemos que enseñar a los jóvenes, por lo menos en Canarias, que el REF no es una ventaja, sino un derecho a generar economía, ¿no? Entonces deberían de poner en las escuelas en Canarias ambas cosas, ¿no? Cómo fomentar la cultura emprendedora y cómo defender un régimen que lo único que hace es darnos igualdad de oportunidades en distintos mercados. Pedro, tú que eres un gran emprendedor y que sin haber ido a esa escuela de pequeñito, pues, tiras para adelante y haces un montón de proyectos. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, cuando decidiste, y ahora ya voy en la parte emprendedora, ¿no? Cuando tomaste la decisión, siendo muy joven, de empezar un negocio, realmente, ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo? Es decir, un poco siguiendo la postura de Susana, si nadie te lo enseñó en el colegio, ¿realmente qué fue lo que te motivó a hacerlo? ¿Y qué obstáculos has encontrado y cómo, de tu punto de vista, crees que puedo resolver esta situación? Pues mira, Pipo, la verdad es que cuando uno comienza con 18 años un negocio y además no tienes, como tú bien, como decías Susana, ¿no? No tienes la experiencia esa, no tienes el aprendizaje en los centros de formación y tampoco tienes las referencias familiares, al final es un acto de inconsciencia o de necesidad, ¿vale? Y esa es una realidad que en mi caso lo fue y también lo es en muchos casos, ¿no? Muchas veces porque no sabes dónde te metes y por lo tanto los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Y eso hace que entre como podía haber entrado en cualquier empresa, ¿no? Eso, a medida que vas caminando, vas haciendo un máster y vas haciendo un aprendizaje, ¿no? Lo que pasa es que lo que no pagas en el máster lo pagas en errores que te cuestan dinero. Y al final compensas lo uno con lo otro, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que dice Susana, ¿no? Es decir, existe o deberíamos tener un mayor compromiso social con respecto a la formación en ámbitos que creo que son competencias transversales. Te dediques o no te dediques al emprendimiento, al final son elementos clave para el uso del día a día hasta en la economía familiar. Pero también para eso tenemos que trabajar socialmente el quitar esas connotaciones negativas del término empresa, ¿no? Empresario, ¿no? Pues parece que estamos cometiendo muchas veces algo incorrecto, malo, parece que somos personas malas, ¿no? El malo de los Simpsons, ¿no? Es un empresario, ¿no? Y parece como que nos parecemos a él cuando hablamos en esos términos. Y todo nada que ver. El tejido productivo es generador de empleo, generador de riqueza, es generador de oportunidades y sin él una sociedad no prospera, sin él una sociedad no es más justa y más equilibrada, ¿no? Y por lo tanto considero que tenemos además herramientas fundamentales, como tú bien decías, como es el REF, que además nos permiten tener oportunidades con un mayor conocimiento social y con un mayor trabajo desde las administraciones públicas y también desde las propias organizaciones empresariales en la defensa de esos intereses que nos pueden dar grandes oportunidades en nuevos sectores como es por ejemplo el ejemplo de las startups o de la economía digital, ¿no? Es decir, tremendas oportunidades para convertir Canarias, ¿no? en un punto de referencia, ¿no? Totalmente. De hecho, el otro día leí la carta del CEO, del presidente de BlackRock, de BlackRock, que todos los años hace una carta, y una de las cosas que decía es que los próximos unicornios que van a salir no van a ser ni motores de búsqueda,
ni van a ser redes sociales, sino van a ser empresas que sean capaces de resolver problemas, por ejemplo, como el de la sostenibilidad, y sean capaces de escalar, ¿no? Y qué mejor laboratorio que Canarias para crear esa base que a partir de ahí se pueda escalar. Por lo cual comparto la reflexión que hacía Susana, que de aquí se pueden hacer no solo grandes cosas, sino cosas espectaculares, ¿no? Presidente, antes me quedé con una duda, y te voy para sacarte un poquito de la zona de confort, respecto al tema de la situación macroeconómica, ¿no? Porque es verdad que decías, y con toda la razón del mundo, que la realidad económica y financiera es complicada con el entorno que tenemos de inflación, y por otro lado se van a ir retirando esos estímulos fiscales y monetarios que ayudaron a tener la crisis. Pero la realidad es que cuando yo me voy al presupuesto del Estado y analizo la visión del Estado, la visión del Estado igual es excesivamente optimista, porque entiende que la demanda interna va a tirar y entiende además que la afluencia de esos fondos europeos para la recuperación se iban a ejecutar relativamente pronto. ¿No sería más prudente no incrementar el gasto público para no aumentar esa deuda pública que al final nos va a llevar a niveles difícilmente sostenibles, y por tanto si se quitan esos estímulos fiscales hará que no podamos cumplir el presupuesto precisamente por eso? Bueno, esto nos lleva, Pipo, a tener que hablar de la competitividad fiscal en España, analizar lo que ha ocurrido con las previsiones del 2021, ¿no? Donde hemos sufrido un varapalo importantísimo en cuanto a las previsiones de crecimiento. Teníamos previsto un 6,5% de crecimiento del PIB y nos hemos quedado en un 5%, ¿no? El cuarto trimestre hemos crecido, creo que ha sido el 2,0%, y veníamos de un 2,6% en el tercero. O sea, una ralentización importante del crecimiento, pues derivada sin duda de la incidencia de Omicron y también de la tendencia alcista, como hemos hablado antes, de los precios de la energía, y mucho que ver también con todo lo que tiene que ver con la cadena global de suministro, ¿no? Tanto en dificultades como en costes, ¿no? A eso, a pesar de todo esto, pues estamos en un contexto en el que todos los sectores están mostrando signos de reactivación, y donde vemos que en 2022, pues España, esas son las previsiones también del Fondo Monetario Internacional, va a liderar también el crecimiento, pues a nivel de euroárea, sin ninguna duda, que el euroárea pues se prevé un 3,9% para el 2022, para España estamos previendo un 5,8%, y el crecimiento global está fijado en un 4,4%. Por lo tanto, estamos en una buena posición para 2022, algo peor para 2023, que será el 3,8%, pero sigue siendo la misma que se prevé a nivel global, y 1,3 por encima, un punto 0,3 por encima de la prevista para el euroárea, ¿no? Por lo tanto, las previsiones están ahí y no son malas, pero efectivamente, como tú decías, pues tenemos serios problemas con el cuadrar nuestros presupuestos, con la parte fiscal, con la ortodoxia, ¿no?, de nuestro presupuesto, y ahí tenemos que analizar nuestra competitividad fiscal, ¿no? Y es muy reciente la publicación que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos, que Íñigo pues lleva, la verdad que de forma magistral. Yo creo que todas las previsiones económicas de los 2 últimos años, los únicos que los han clavado el Instituto de Estudios Económicos y la COE, ¿no?, que al final es lo mismo. Íñigo Fernández de Mesa es el que lleva el Instituto de Estudios Económicos para la COE, y ha hecho un análisis de la competitividad fiscal en el 2021 para España, y analiza a 37 países, creo que son los que analiza, y hace un ranking y habla de la fiscalidad empresarial, y ahí estamos en el 32 de 37. Habla de la fiscalidad personal, estamos en el 19 de 37. La fiscalidad de consumo, sin embargo, ocupamos el puesto 10, no está mal. La fiscalidad del patrimonio, pues es durísima, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con patrimonio, sucesiones, donaciones, ahí estamos en el 36 de 37. Y en el tratamiento de las rentas internacionales, pues también estamos bastante mal, estamos en el puesto 17 de 37, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos, si analizamos el estudio, es que, a pesar de lo que se dice habitualmente desde la política y especialmente de los entornos que ocupan el gobierno de España en estos momentos, de que España tiene una fiscalidad baja, la presión fiscal normativa en España es un 12,8% superior a la media de la Unión Europea. Y eso es un dato que nadie puede poner en duda, ¿no? Y cuando hablamos del esfuerzo fiscal que realizamos, pues es un 8,1% también superior al de la media europea. Y
algo que se dice muy poco y que además cuando oímos en los medios de comunicación hablar es para decir que en España las empresas pagan muy pocos impuestos y que las empresas del IBEX prácticamente no pagan impuestos. Por supuesto no pagan impuestos sobre lo que generan fuera de España, pero la actividad económica que tienen en España, por supuesto que la tributan, pues tenemos un 31% de carga fiscal, de presión fiscal efectiva de las empresas por encima de la media europea, ¿no? Y para que también nos hagamos una idea de qué supone los recursos que aportan las empresas a los presupuestos del Estado, de todos los recursos públicos, la actividad económica, las empresas aportan un 31,9% de todos los recursos públicos, que no es poco, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a analizar, como tú apuntabas al principio, que el aumento de la carga impositiva y especialmente el tejido productivo no debe ser la vía para aumentar los ingresos públicos en España, y es la que desde luego exige menos imaginación y la más fácil de establecer, pero es la más perniciosa, ¿no? La más dañina para nuestra economía. Tenemos que apostar mucho más por reducir economía sumergida, por lo tanto para aflorar actividad económica y que la presión efectiva que soportemos sea menor con una mayor recaudación, y por otro lado la optimización del gasto público, que tan difícil es de poner encima de la mesa y de analizar, pero que sin tocar los gastos esenciales para el estado del bienestar al que nadie quiere renunciar, y eso tiene que ver especialmente con sanidad y educación, hay mucho gasto público que se puede optimizar reduciendo la carga fiscal que soportamos empresas y familias. Efectivamente, y de hecho la única forma de conseguir que ese 33 aporte más es generando más economía, ¿no? En ese sentido, Susana, es verdad que el gobierno se está moviendo bastante en tratar de conseguir una fiscalidad nueva para las startups, pero mi pregunta sería, oye, ¿cómo te decides tú invertir y cómo validas entrar en una startup? Y después la segunda pregunta que me gustaría hacerte es, para los que no somos expertos en startup, ¿qué me recomiendas? ¿Invertir en 5 o 6 startups para tener diversificado mi riesgo, o apostármelo todo con 1 o 2 tickets más grandes? ¿O solo en un ticket? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Y sobre todo teniendo en cuenta esa parte también que decía Agustín, de que ahora parece que el gobierno con la nueva ley lo que precisamente quiere impulsar es esta entrada de las empresas tradicionales en este tipo de compañías, ¿no? Bueno, primero, acerca de la diversificación que me preguntabas, hay un dicho en inglés que dice spray and pray, ¿no? O sea, diversifica y reza. Y a mí ese dicho me gusta usarlo junto con uno español, que es a Dios rogando, pero con el mazo dando. Entonces, efectivamente, sí que recomiendo invertir en varias, pero también creo que es muy importante ser un inversor implicado, o sea, lo que llaman en la terminología startupera el smart money, ¿no? O sea, pon tu dinero, pero dale cariño a los emprendedores, ellos necesitan mucha ayuda, a veces se sienten solos, te llaman mucho, tienes que dar ideas de proyectos que ejecutar, porque hay cosas que a lo mejor a ti te parecen obvias porque lo ves desde fuera, pero ellos que están dentro con un montón de historias a lo mejor no se les ocurre. La visión que tenemos los inversores desde el exterior para ellos es muy valiosa desde mi experiencia. Y luego la otra pregunta que me hacías de qué valoro para invertir en una startup, pues por supuesto la idea tiene que entrarte, pero lo más importante, sin lugar a dudas, es el equipo. La idea puede ser regular, pero si tienes un gran equipo detrás, esa startup seguro va a tener éxito. Y luego, por supuesto, pues tienes que mirar los cash flows, que seguramente no se van a cumplir las previsiones, pero para tener una base sobre la que trabajar, tienes que tener plan A, plan B, plan C y plan Z. El equipo tiene que saber improvisar, tiene que saber adaptarse a las nuevas situaciones. Hace falta gente muy dinámica y muy resiliente, que está tan de moda ahora el término, para poder crear un negocio y tener éxito. Y por supuesto, gracias a la diversificación, pues puedes ganar dinero, porque tienes que tener en cuenta cuando inviertes en una startup que hay una probabilidad relativamente alta de perder el dinero. En cambio, en otra inversión que hagas, a lo mejor multiplicas por 10 tu dinero. Entonces, por eso dicen lo de spray and pray, ¿no? Porque
pues con unas pérdidas y unas ganancias, pues a lo mejor tu cartera terminas en un por 3 o en un por 2 o en un por 5, ¿no? Depende de cómo lo hagas. Pero desde luego diversificación, desde luego apostar por un equipo y darles mucho apoyo. Claro, clarísimo. Pedro, una pregunta que te quería hacer, que en base a lo que dijiste antes, hablabas de que uno de los retos que tenía Canarias era la digitalización, ¿no? Y la primera pregunta que te haría es, oye, ¿se ha acelerado a raíz de la pandemia? Y después la segunda que te quería hacer es, todo el mundo me habla de que hace falta digitalizar las compañías, etcétera, pero es verdad que hay una crisis de talento digital, es decir, vale, de acuerdo, oye, tiramos para adelante, pero eso exige también una transformación de la propia organización, ¿no? Y la propia no adaptación de ese proceso tecnológico puede constituir un riesgo para las empresas, porque habría que conseguir encontrar un equilibrio entre lo que es la inversión y la adaptación tecnológica de mi organización. Y no siempre es fácil esos skilling o esos reskilling que ahora hablan de capital. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, con respecto primero a la oportunidad de Canarias como un punto neurálgico de la digitalización, pues bueno, pues yo creo que sin duda, ¿no? Es decir, tenemos esa oportunidad, tenemos muchos contras como territorio en el ámbito de mover productos, en el ámbito, pues todo lo que es físico, tenemos que moverlo y eso tiene un coste de llevarlo hasta el territorio, hasta el continente. Y en cambio, pues en todo el ámbito digital supone una oportunidad alternativa para lo que llaman diversificar el modelo de territorio, ¿no? Hablamos siempre de cómo diversificar el turismo. El turismo es un gran sector el que tenemos que mantener y hacer evolucionar, pero a la vez tenemos que hacer evolucionar otros sectores y ahí yo creo que el digital es una oportunidad clave para Canarias y ahí tenemos muchísimo trabajo por desarrollar tanto desde las instituciones públicas y de la parte pública como de la parte privada, ¿no? Por otro lado, hablabas de si aterrizamos, ¿no? Oye, de cómo si hemos acelerado digitalmente en la etapa de pandemia a las empresas, y por supuesto, ¿no? Pero lo hemos hecho por necesidad, no lo hemos hecho por convencimiento, ¿no? Llegó un momento en el que la gente salía con los ordenadores debajo del brazo de las empresas para poder llegar al dato desde sus casas, ¿no? Por orden administrativa, porque habían cerrado los negocios. Y eso nos obligó a entender lo que es la flexibilidad del puesto de trabajo, ¿no? De poder llegar a la información con independencia del lugar donde estamos. Y eso ahora se ha transformado, ¿no? En el año 2022 en que el personal, ya hablamos de un sistema híbrido, no hablamos de un sistema físico en el que vamos siempre a la oficina. Con lo cual, por supuesto que esto ha producido una aceleración digital tremenda. Ahora mismo estamos haciendo esta videoconferencia cuando probablemente antes de la pandemia la cantidad de personas que sabían utilizar un Zoom o un Meet eran muchísimo menos, ¿no? El número de personas. Con lo cual lo hemos hecho y lo hemos hecho por necesidad. Ahora estamos en un momento de hacer un uso de la tecnología para aportar valor al negocio. Y ahí es donde hablamos de dos perfiles que son completamente diferentes. Uno es ese responsable de tecnología estratégico, ¿vale? Que cuando hablamos de un plan estratégico, un plan de transformación digital, donde identificamos muy claramente cuál es el valor que debemos aportar a la compañía y, por lo tanto, cuáles son las inversiones que debemos desarrollar en los próximos años. Y a partir de ahí, aplicar un presupuesto y aplicar un conocimiento y unos perfiles que también tenemos que competir para obtener esos perfiles, para obtener esa captación del talento y esa retención después del talento. Porque también ese es un reto que nos ha traído esta pandemia. Es decir, ahora mismo una empresa de Alemania es capaz de fichar a un trabajador viviendo en Canarias y con unas rentas bien diferentes sobre un Producto Interior Bruto y sobre un salario que es diferente, por supuesto, en Alemania que en Canarias. Y eso también presenta y representa un reto, ¿no? Canarias tiene un índice de inversión en I+D desde la empresa privada muy bajo, hablamos de un 0,08% de inversión en I+D, frente a que la media española está en un 0,70%. Pero como antes hablaba bien los indicadores, el presidente, es que España está en el puesto 18 de 25 en inversión de I+D a nivel de Europa, con lo cual tenemos un trabajo por desarrollar importante y no solamente debe ser una estrategia ni desde el sector público ni desde el sector privado, requiere trabajar en equipo, porque aquí hablamos de una inversión
en el medio o en el largo plazo para darle un cambio a la imagen y a la cara de esta región y de este territorio, pues quizás en un periodo de 5 a 10 años. Claro, lo que pasa es que ahí, Pedro, hablamos de que el índice de inversión de Canarias es un 0,08, ¿no? Si no te entendí bien, y el de España es un 0,7. Y ahora ya, me refiero a Susana, la realidad es que estamos reclamando un ecosistema, ¿no? Es decir, estamos reclamando crear unos ecosistemas de innovación, y es verdad que hay una parte importante que tiene la administración pública, que tiene que generar los mecanismos, y ya le preguntaremos al presidente cuáles pueden ser esos mecanismos para generar estos ecosistemas, pero también es igual de verdad que necesitamos crear, es decir, las empresas confiar en todo este desarrollo de estas startups, ¿no? Porque muchas de estas compañías que pueden apostar por esa innovación, pues tienen que tener unas estructuras diferentes a las que estamos acostumbrados nosotros, más tradicionales, porque la toma de decisiones es mucho más rápida. Ahí, Susana, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo retienes a ese equipo? Porque antes hablabas de la importancia que tienen los equipos. ¿Cómo retienes a ese equipo? Que entiendo que será ilusionando el proyecto, pero ¿cómo lo haces? Y lo segundo, ¿consideras que los empresarios canarios nos hemos implicado en startups o crees que vamos más lentos que en otros territorios? Porque claro, hablabas al principio de 4.260 millones de euros. Probablemente si realizamos eso a Canarias es muy poquito, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Sí, pues yo creo que los empresarios canarios cada vez más están implicados. Sí que hay incubadoras privadas que todos conocemos de empresarios canarios, pero claro, siempre se puede hacer más, siempre hay más camino que hacer, eso sin lugar a dudas. Y lo del equipo que me preguntabas también, normalmente el equipo es igual que un inversor apuesta por una startup, un directivo que quiera fichar también tiene que apostar por ti, ¿no? Pues buen equipo, ficha buen equipo, tienes que crear un clima ahí de gente muy válida para que todos los buenos quieran ir a tu startup. Y aparte de eso, hay herramientas contempladas en los pactos de socios, por supuesto, como acciones o phantom shares, o, ¿no? Pues luego hay mecanismos, ¿no? que se usan para que los directivos se queden y los retenga. Claro, es decir, al final sí es verdad, y estoy de acuerdo contigo que hay incubadoras buenas. Por ejemplo, está el proyecto de Archipelagones, que lo están haciendo muy bien, Archipelagones. Sí, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo y así otra, pero al final, como bien dices, todo pasa por ser capaz de retener ese talento para que ese talento sea capaz de desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Presidente, Agustín, al final, una pregunta que también te quería hacer es ¿cómo generamos ese ecosistema por parte, es decir, cómo le exigimos también al gobierno que se genere ese ecosistema? Porque la Silicon Valley no se construyen en un día, ¿no? Bueno, el gobierno tiene mucho que hacer ahí en la parte normativa. Y en Canarias hemos hablado ya varias veces de nuestro régimen económico y fiscal. Hemos hablado de hoy no demasiado, pero hemos hablado de nuestra zona especial Canarias, una parte de nuestro régimen, una zona de baja tributación, donde se pueden establecer empresas innovadoras que abren nueva economía y que abren nuevas perspectivas de diversificación a la economía canaria, ¿no? En ese ámbito lo que necesitas es tener una norma pues muy actualizada. Y en Canarias en estos momentos no contamos con esa norma. Tenemos grandes empresas en la economía digital que se están estableciendo en Canarias con enormes potencialidades, pero que hay competencias fuera de España, como puede ser Estonia, como puede ser Irlanda o como puede ser Puerto Rico, donde tenemos que competir con ellos, y al final eso tiene mucho que ver con la definición del marco de actuación que se les permite a estas empresas, ¿no? Y vemos que con marcos del año 94, que es el que contamos nosotros en estos momentos, pensado para libros o pensado para películas, pues poco tiene que ver con el mundo digital actual, que está en continuo movimiento. Para eso necesitamos que la administración pública pues esté en un continuo proceso de negociación del régimen respecto a lo que queremos en el futuro. Vemos como, por ejemplo, el País Vasco en formación es líder en España y tiene 535 profesores que no dan clase. Son 535 profesores que están continuamente visitando a las empresas para ver qué formación les van a demandar en los próximos 3-5 años para ir montando esos cursos para que cuando llegue la necesidad tenerlos de una forma muy rápida montada. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestro marco fiscal. Tenemos que tener un equipo potente de personas que no esté pendiente de que se cumpla el marco, sino de qué marco debemos tener en los próximos 3-5 años
para acoger nueva economía y para que no tengamos huida o salida de equipos que están aquí trabajando y además con mucha comodidad en Canarias, con una seguridad jurídica y creo que en un ambiente empresarial también y también, por qué no decirlo, geográfico y climatológico muy cómodo para trabajar, en el que solo nos falta que ese marco lo actualicemos más. Así todo, pues creo que estamos trabajándolo y el sector público se mueve cuando el sector privado lo demanda y en estos momentos el sector privado lo está demandando, está presionando y yo creo que el sector público se adaptará. Definitivamente, y de hecho es una grandísima idea que se cree esa comisión de agentes económicos y agentes sociales junto con el gobierno para no solo definir el REF del presente, sino trabajar en el REF del futuro. Nos van quedando ya solo 10 minutos y tengo un montón de preguntas que nos han ido llegando al chat. Si les parece, voy a pasar ya directamente a seleccionar algunas de esas preguntas a los tres. La primera te la hacen a ti precisamente, presidente, y es, nos pregunta Alejandra Fabre, ¿cuál es la previsión de crecimiento para Canarias? La previsión de crecimiento para Canarias va a depender muchísimo de lo que haga el sector turístico. Estaremos probablemente por encima de la media nacional, eso es lo que esperamos, y por lo tanto deberíamos estar en Canarias entre el 5 y el 6% de crecimiento en el 2022, pero es una estimación que no se puede argumentar en estos momentos o sostener de una forma muy científica porque las incertidumbres sobre el sector turístico son todavía muy grandes. Podemos batir todas las previsiones de crecimiento si conseguimos arrancar la actividad turística en el mes de marzo, pero si nos vamos al mes de junio o julio, pues ya nos habremos comido una buena parte de la capacidad de crecer y tenemos demasiados huevos puestos en la cesta del turismo. Por lo tanto, va a depender mucho de la evolución de la pandemia y todos esperamos que sea favorable, pero no lo podemos asegurar. Sí, a ver si esta ahora no da cierta tregua. Susana, una pregunta que te hacían a ti y es, bueno, sabes que la recuperación de La Palma no será fácil y lo que decían es, oye, me gustaría que le preguntaran a Susana qué medidas se pueden tomar para su reconstrucción y recuperación desde el punto de vista de la empresa, de los inversores, ¿no? ¿Qué escenarios, cómo lo ves? Bueno, por supuesto, los inversores para ayudar a La Palma, por supuesto, podrían apoyar a los emprendedores palmeros con buenas ideas de negocio y grandes propuestas y, por supuesto, buenos equipos, como decía antes. Claro, ahí La Palma, aquí uno de los grandes retos que vamos a tener, y aquí Pedro te pregunto a ti, La Palma es una economía que fundamentalmente vive de la agricultura y de eso yo sé algo porque nosotros nos dedicamos, como saben, a suministrar agua y bastante tenemos que ver con eso, y un poquito, muy poquito del turismo y el resto del sector público, ¿no? Es decir, la economía está sostenida, sector público, agricultura y un poquito de turismo. En la parte esta de digitalización, donde teóricamente no hace falta la presencia física, puede haber una oportunidad para la isla de Palma de crear una especie de hub digital de Canarias en la isla, si se dieron las condiciones. Pedro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, es fundamental. Al final hablábamos de inversión, ¿no? De inversión y la conectividad también es una inversión. La brecha digital existe. La brecha digital en las islas mayores frente a islas menores, los accesos a anchos de banda, los accesos además a los grandes data centers nacionales y conectividad con Europa y con otros continentes. Y sin duda, eso también es una oportunidad de inversión, como antes hablaba Susana, por parte de inversores privados y por parte de inversores públicos, porque lo que genera es una gran necesidad, ya lo estamos viendo, ¿no? La creación de grandes data centers, porque cada vez tenemos un acceso más necesario a la información desde cualquier lado. Ya no almacenamos la información en nuestras empresas, nos vamos a grandes data centers públicos y ahí sin duda yo creo que es una oportunidad para crear una nueva economía y por qué no en un lugar como La Palma, ¿no? Con la inversión necesaria. Sí, otra pregunta que nos hacen y que se repite con frecuencia es, y esta te pregunto si quieres a ti primero, Agustín, ¿cómo crees que están afectando las restricciones impuestas por el gobierno canario a los hosteleros, sabiendo que hay otras comunidades autónomas que están siendo mucho más permisivos y abiertos en este aspecto, ¿no? Y esa misma pregunta también se la tendría que hacer a Susana por su conocimiento del comercio, ¿no? Y su posición en textura. Presidente. Yo, Pipo, me haces una pregunta que me compromete bastante porque, como sabes, tengo bastante vinculación con el sector turístico, pero mis responsabilidades como presidente de la Confederación me impiden criticar al gobierno en las restricciones y las medidas sanitarias. Asumí ese compromiso
en marzo del 2020 y lo sigo manteniendo y lo mantendré hasta que la pandemia sea retirada, ¿no? Yo creo que el gobierno lo único que merece en estos momentos de tremenda incertidumbre científica de las medidas que hay que aplicar es darle el derecho a equivocarse y acompañarlo en las medidas que tome y acompañarlo cuando debe rectificar. Y el gobierno canario ha demostrado que sabe rectificar cuando comprueba que se ha equivocado en las medidas que ha impuesto. Por lo tanto, yo aquí me vas a permitir que Susana, sin mis compromisos, tenga mucha más libertad de decir lo que quiera, pero yo total respeto a las medidas que se han adoptado y apoyo. Sí, no, te la hice porque me la preguntaron, pero yo también comparto exactamente tu opinión. Ahora escucharemos a Susana, que tiene una visión. Yo no le voy a preguntar solo sobre Canarias, Susana, te voy a preguntar porque tú tienes una visión mucho más nacional, tu visión a nivel nacional, pero yo comparto y además yo creo que el gobierno lo ha hecho bien, es decir, ha tomado decisiones con la información que tenía y dentro de nuestras circunstancias la evolución de la pandemia en Canarias ha ido bien comparado con otros territorios, con sus luces y sus sombras, pero en general tenemos que hacer una valoración positiva de la gestión que ha hecho el gobierno. No era fácil gestionar esto. Susana, en tu caso, yo no hablo solo de Canarias, hablo, aunque escoger la pregunta que nos hacía Rubén y ampliarlo un poco. Es decir, ¿realmente notas esa diferencia de cómo tira el comercio cuando esas medidas son un poquito más laxas, aún a sabiendas de que nunca se sabe cuál es la mejor receta, ¿no? Porque es una receta complicada al ver economía versus salud? Sí, bueno, se notó mucho cuando en el 2020 se empezaron a abrir los comercios, sí que se notó mucho toda esa demanda contenida, sí que crecieron mucho las ventas, tanto a nivel nacional como a nivel Canarias. Es verdad que ahora que ya estamos en una semi-nueva normalidad, depende del momento, sí que noto una diferencia entre el consumo en España, el consumo retail en España y el consumo retail en Canarias. Todavía Canarias está muy por detrás del nivel de consumo que hay en la península. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos van quedando 3 minutos para terminar. Yo siempre me gusta terminar, ya no voy a poder hacer más preguntas porque es absolutamente imposible. Sí que me gustaría terminar con que cada uno haga un resumen desde un punto de vista positivo, porque a mí siempre me gusta ver el vaso 3/4 lleno, desde el punto de vista optimista. De verdad, ¿cuál creen que va a ser el titular del 2022 cuando terminemos el año? Pedro. No se te escucha. Grandes cambios, Pipo, grandes oportunidades. Hay que identificar esas oportunidades e ir a por ellas. Agustín. Apertura a una nueva economía, fin de las restricciones pandémicas. Susana. Pues a mí me gustaría decir que el titular de 2022 es año sorprendentemente bueno, pero claro, eso conlleva un esfuerzo y animo a todos a esforzarse por crecer y a esforzarse por salir todos de nuestra zona de confort para llevar a Canarias a la excelencia, que es donde se merece estar. Pues yo creo que no hay mejor forma de terminar esto que en tiempo y encima con esos 3 titulares. Agradecerles a EDE, a la Fundación Caja Canarias, a la Fundación La Caixa la oportunidad y por supuesto a Pedro, Susana y Agustín por sus aportaciones que son siempre muy interesantes y además nos inspiran a todos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.